Hermanos, en el sermón anterior estuvimos considerando la obra del Espíritu Santo en la creación y su participación especial a la hora de crear todas las cosas y cómo Él las sustenta desde ese día, desde el principio hasta el día de hoy. Vimos que su obra no está confinada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento ni a la Iglesia del Nuevo Testamento, sino que abarca todo lo creado, todas sus criaturas, toda la creación. Lo vemos en el principio poniendo orden en el cosmos, no dejando al mundo en un caos. Él es el que da vida a todas las criaturas, por el aliento de la boca de Dios, y quien ha hecho los cielos y las estrellas adornando el firmamento. Eso lo vimos la semana pasada. También vimos que no solo es creador, sino también sustentador de todo lo que Él ha creado. El Espíritu Santo ha estado activo en este mundo desde el principio, y Él ha tenido su influencia y su efecto sobre los hombres y mujeres que incluso no se han salvado y han ido a la perdición. Pero Él ha influido en ellos. Y lo hace por medio de la gracia común que Él imparte a todos los hombres indiscriminadamente, estableciendo gobiernos, jueces y autoridades para frenar el pecado y promover el bien y la justicia social. Y los efectos de dicha gracia común que vimos es que se retrasó la ejecución de la sentencia del juicio que tiene todo hombre y mujer que nace en este mundo. Todo hombre y mujer que nace ya desde el vientre de su madre está condenado, vive bajo condenación. Y el segundo efecto es que el Espíritu Santo frena la maldad de hombres y mujeres para que no hagan todo el mal que ellos pudieran hacer. Ese es el motivo porque el mundo nunca es tan malo como podría ser, porque el Espíritu Santo frena la maldad de los hombres. Quisiera hoy considerar la principal obra y función del Espíritu Santo, su obra en relación con la aplicación de la redención que el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha logrado y llevado a cabo. A menudo hemos tenido que referirnos a ese gran consejo que se mantuvo en la eternidad cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se reunieron y la obra de salvación se dividió entre ellos. El Hijo se ofreció para tomar sobre sí mismo la naturaleza humana, obedecer perfectamente la ley y morir por la culpa y el castigo de los pecados de hombres y mujeres culpables. Y el Espíritu Santo se ofreció para tomar sobre sí la obra de aplicar esa redención que Cristo logró por medio de su muerte y resurrección. Esa es su obra particular y ahora la dedicaremos nuestra atención. El primer punto que quiero tratar es nuestra necesidad y dependencia del Espíritu Santo para todo. Vayamos a Juan capítulo 16, vamos a tener una lectura. Juan 16, versículos del 8 al 11. Y dice así: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí nos encontramos con una obra que Dios hace en los individuos, en los pecadores, de una forma particular. Y es la obra de convicción del Espíritu Santo. Y Cristo dice aquí que esto sería una convicción que el Espíritu vendría a traer al mundo. Cuando Él venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios envía a su Espíritu que obra en pecadores y les da vida. Después ya veremos más adelante la obra del Espíritu Santo dando arrepentimiento, dando la fe salvadora a aquellos que Él llama, a aquellos que Él convence. Pero hoy quisiera quedarme en esa obra de convicción que el Espíritu Santo produce. Estamos viendo cosas que personalmente el Espíritu Santo hace en individuos. Lo que Él hizo a través de Cristo, lo hizo para el beneficio de todo el pueblo de Dios en general.
Pero hay una obra particular que Él hace en los individuos. Y cuando Él regenera a uno, cuando Él salva a un hombre pecador, no lo hace automáticamente a todos en el mismo tiempo. Y lo que a través de la historia desde Pentecostés estamos viendo es al Espíritu Santo añadiendo a la Iglesia los que han de ser salvos. Desde el día de Pentecostés, que ese tema ya lo tratará Rodrigo, el cumplimiento de la promesa que Dios dio por medio del profeta Joel, desde ese día hasta el día de hoy es la obra que está haciendo el Espíritu Santo, salvando hombres y mujeres pecadores por su poder. Es una obra personal que hace el Espíritu de Dios, que el hombre no puede hacer. El hombre es pasivo en la regeneración. En el nuevo nacimiento es pasivo totalmente. Luego más adelante veremos lo que le hacen los creyentes por medio de la santificación, que es una obra del Espíritu Santo también, pero ya el creyente ya sí tiene una participación activa, porque hay muchos mandamientos que el Señor nos da a los creyentes en nuestra santificación. Él viene a nosotros y nos santifica, Él viene y nos ayuda, el Espíritu Santo, en nuestra seguridad, nos guía, nos consuela en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, por medio de la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Muchos no la estiman, muchos la tienen en poco. Si tú supieras que para tener la palabra de Dios traducida a castellano, muchos hombres y mujeres fueron quemados en la hoguera, muchos reformadores, muchos monjes que abrazaron la reforma, ya sea en Inglaterra, en Alemania, en España, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, monjes que abrazaron la reforma y tuvieron que huir, una a Basilea y otra a Suiza, creo, o a Londres, porque si no los quemaban en Semilla. Hay una obra que Él hace personalmente en cada uno. Pero también veremos enseñanzas en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Lo que acabo de decir, como por ejemplo, en ser llenos del Espíritu, eso también lo veremos. Se nos da un mandato a no contristar al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados. Se nos manda a mortificar nuestro pecado por medio del Espíritu. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Pero hoy solo veremos la primera parte de este versículo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan estas palabras? Como dice el apóstol Juan, ¿convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí? De juicio, de justicia, por cuanto voy al Padre, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan estas palabras? No es algo misterioso estas palabras. No es algo que encierre un misterio que no podamos saberlo. Es una revelación de lo que el Evangelio hace con los pecadores y lo que les enseña para encontrar la salvación en Jesucristo. La cruz es central en el mensaje del Evangelio. Pero aparte de la obra del Espíritu de Dios, la obra de la cruz no sería aplicada al corazón de los hombres. La obra de aplicación es una obra llevada a cabo por el Espíritu de Dios. Hermanos, y esto es vital que lo entendamos. La predicación del Evangelio automáticamente no concede a una persona que se salve. Solamente por predicar el Evangelio no se salva una persona. Podemos utilizar toda sabiduría humana, pasar por cursos de retórica, de lógica, de argumentación, y no podremos, aunque queramos, producir en la mente, en el alma y en la voluntad de un individuo que deposite su confianza únicamente en Jesucristo. No podemos. Sin la obra del Espíritu Santo, lo que hacemos cada domingo aquí y lo que haces tú al hablar con tus familiares y con tus amigos no va a hacer ningún efecto sin la obra del Espíritu Santo. Necesitamos solamente la obra de convicción del Espíritu Santo en hombres y mujeres pecadores. Leamos algo del contexto de las palabras que el Señor dijo a sus discípulos la última noche que estuvo solo, en Juan 16:4, un poquito más atrás de donde hemos leído.
Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es como que les está diciendo, ahora ustedes no van a entender muchas cosas, pero yo se lo digo ahora y ustedes lo recordarán después. Y sigue, versículo 4 y 5, y les dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Observen las palabras de nuestro Señor a sus discípulos en su despedida. Les enseña lo que el Espíritu Santo haría. No es la primera vez que Él lo hace en estos capítulos, ya lo vimos en los primeros sermones, capítulo 14, 15, 16. Les ha hablado de la promesa del Espíritu Santo, lo que Él vendría a hacer, cuál sería su obra principal. Y era de suma importancia que ellos tuvieran claro de la dependencia que ellos tenían que tener del Espíritu Santo. Por eso les dice, os conviene que yo me vaya. Os conviene, porque si no, no va a venir el Consolador. Y es de suma importancia, porque ellos iban a tener que depender totalmente del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Cristo les iba a encomendar a ellos como apóstoles. Y nosotros, atiende bien, como iglesia, no daremos un paso adelante si el Espíritu Santo no lo ha dado por y con nosotros primeramente. No daremos un paso adelante. Dependemos de Dios en todas las cosas. Como iglesia necesitamos aprender a depender de Dios, a seguir en dependencia de Dios en todo. No solamente cuando fuimos convertidos, que dependimos del Señor, de su salvación, sino más aún ahora. Porque no ganaremos un alma para Jesucristo si el Espíritu Santo no la gana primero. No ganaremos ni un alma. Ni una. Y está claro que tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar a las personas, tenemos que hablar de los hechos y de las palabras de Cristo, de evangelizar, de aprovechar las oportunidades que el Señor pone. Pero si el Espíritu Santo de Dios no va, no hay esperanza. No hay esperanza. Cuando los discípulos escuchan que Cristo se va, nos dice Juan que tristeza llenó su corazón. Se entristecieron, se angustiaron. Ellos empezaron a ver un panorama muy triste. Lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Todo. Y se preguntaban, ¿y qué de aquello del avance y establecimiento del reino de Dios? ¿Qué va a pasar ahora? Si tú, maestro, te vas y ahora el reino, que decías que el reino se había acercado y estaba entre nosotros. ¿No dijo que el reino de Dios se ha acercado? ¿Y qué va a pasar ahora con nosotros? Y Cristo les dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene, es para vuestro bien, es para que el avance del reino tenga éxito. La venida del Espíritu Santo era un aspecto vital para el establecimiento y el avance del reino. Hermanos, el plan de redención no es únicamente viniendo Cristo a este mundo, encarnarse, ser crucificado y morir en una cruz. Tenemos que comprender que parte crucial de la obra de la redención es la venida del Espíritu Santo a hacer su obra en los individuos. Y Él les dice, os conviene que yo me vaya, porque el Consolador va a venir y va a hacer su obra, va a seguir haciendo lo que yo he empezado.
Cristo ascendió porque terminó su obra aquí en la tierra. Por eso Cristo fue glorificado y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y la obra ha seguido y sigue en este día hasta el día de hoy, por el Espíritu Santo, aplicando la redención de Cristo soberanamente sobre hombres y mujeres pecadores que no merecen la salvación. Veamos el segundo punto, su obra particular. ¿Qué hace el Espíritu Santo y cómo lo hace? Porque nos dice el texto, que es lo único que vamos a ver hoy, que convencerá al mundo de pecado. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? Pues este es nuestro siguiente punto. Cuando el Espíritu Santo obra en un hombre, trae luz para que vea lo que está podrido delante de él. Y él le dice en qué situación está delante de Dios. Cuando Dios llama a una persona, no lo llama porque es muy buena, no lo llama porque es muy amable. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer, no dice, mira qué buenas obras hace este hombre, qué amable es y qué persona tan simpática con todo el mundo. Cómo se desenvuelve con el resto de las personas. El Espíritu Santo no llama a un hombre o una mujer porque vea qué persona más buena, que ayuda a todo el mundo, a todo el que le pide ayuda. Por tanto, como es tan buena persona y tan simpática, lo voy a salvar. Pues no obra así el Espíritu Santo. No actúa de esta manera. Quizás tú piensas así de ti mismo, que tú eres buena persona, que en el fondo, muy en el fondo de ti, tú eres muy buena persona. Y que cumple la ley de Dios. Porque como no has matado a nadie, pues entonces eres buena persona. Y como, robar. El hombre caído piensa, robar, como no me he metido en una caja de ahorros a robar, pues no soy ladrón. Pero no. Porque todos robamos a Dios. Y hemos robado a Dios. El Señor confrontó a su pueblo. Vosotros me habéis robado. Y dijo su pueblo, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Me habéis robado. O sea que sí se puede robar a Dios sin atracar un banco, sin atracar una caja de ahorros. Pero si tú piensas así de ti mismo, tú te estás engañando a ti mismo. Poco te conoces y poco conoces de todo el mal que hay en ti. El hombre se cree bueno, que es buena persona, pero es un engaño de nuestra naturaleza caída y de nuestro corazón corrompido, porque la evidencia en la vida de todos los hombres muestra que absolutamente todos, sin excepción, estamos corrompidos. Y esto lo enseña la palabra de Dios. Todos los hombres, mujeres, todos estamos absolutamente corrompidos. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarnos que no somos buenos, que no andamos en la perfección que Dios pide de nosotros, que en nosotros hay una gran cantidad de mal increíble y que solamente se tienen que dar las circunstancias adecuadas para que veamos el potencial enorme de maldad que hay dentro de nosotros y desarrollar ese mal. Solamente se tiene que dar las circunstancias adecuadas. Porque cuando todo va bien, qué caritas, parecemos ángeles. Pero solamente que se dé las circunstancias. Ahí sí que nos podemos conocer bien de lo que estamos hechos. Y no solo los hechos, no solo lo que nosotros podemos hacer, hermanos y amigos, sino los pensamientos también nos llevan a la maldad. Lo que tú piensas, que nadie más ve. La falta de acción nos lleva al mal camino, la omisión de los deberes que tenemos que hacer, lo que el Señor nos manda. Esto es un atentado contra la ley moral de Dios. Por tanto, hay muchas cosas en nosotros que provocan un absoluto desprecio por parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en un pecador, le muestra principalmente su pecado.
Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, ese encuentro que tuvo el Señor con esta mujer en el pozo. Cristo lo primero que trata con esta mujer es con su pecado. Le confronta su pecado específico, el pecado de adulterio. Eso está en Juan capítulo 4, versículos del 16 al 18, y le dice el Señor, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mujer, antes de que quieras estar exaltada con Dios, antes de que quieras adorar a Dios y servir y hacer cosas para Dios, tienes que corregir tu vida y tratar tu pecado. Es lo que le está diciendo el Señor. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con aquellos a los que llama. Tu pecado. Hay un pecado específico que tú tienes. Un pecado concreto. Tienes muchos más pecados, pero hay uno que es específico. Uno concreto que tú tienes. Y eso lo trata el Espíritu Santo. Cuando viene a una persona, a un hombre, a una mujer, y trata con él. Tenemos otro ejemplo, Saulo de Tarso. El Señor vino a su encuentro al desierto y expuso su pecado concreto, específico. Pablo, el perseguidor. Ese era su pecado. Perseguía a la iglesia de Cristo. Tenía muchos más pecados, pero ese era su pecado. Perseguir a Cristo. Por eso el Señor le confronta en el desierto diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él en su pecado, en su ignorancia, pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que perseguir a los cristianos era un servicio que él prestaba a Dios, que era justo que él lo hiciera, que era algo bueno. Y el Señor trató personalmente con él y fue convencido de tal manera de su maldad. Y fíjate qué obra hizo el Espíritu Santo ahí, que estuvo 3 días sin comer y sin beber. Hasta ese momento él pensaba que estaba bien con Dios, que era justo. Él era fariseo de fariseos. Cuando él relata su conversión en 2 ocasiones en Hechos de los Apóstoles, él lo dice, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Él lo tenía en gran estima todo eso. Que él era perfecto, que era intachable. Cristo fue a su encuentro. Esto lo trató el Señor con precisión y profundidad. Trató con su pecado. Y eso es lo mismo que hace el Espíritu Santo en hombres y mujeres, pecadores. Convence de pecado a aquel a quien llama y le convence que ha atentado contra la ley moral de Dios. Convence de que esa persona es indigna delante de Dios. Pero no la deja ahí, sino que en la evolución del trato del Espíritu Santo con el pecador, lo lleva al arrepentimiento. Y esto es una obra imposible para nosotros. Cuando decimos, mira, en la iglesia, o cuando hablamos en la calle con alguna persona, a ti te habrá pasado también, le preguntas, ¿eres pecador? Y todos asienten que sí. Incluso ahora mismo, si yo llego a decir si somos pecadores, todos vamos a decir que sí, somos pecadores. No vamos a tener ningún problema en asentirlo. No hay problema. El problema es cuando empezamos a hablar de pecados concretos, de cada uno de nosotros. Entonces ahí ya sí que hay problema. Entonces empiezan las justificaciones, se abren paso las excusas, que si lo hice por esto, que si lo hice por lo otro, como si esto nos pudiera eximir de nuestra responsabilidad. Empezamos a justificarnos echándole la culpa a las circunstancias que nos rodeaban, a que no hemos tenido las oportunidades que quizás otros han tenido y nos hacemos víctimas para dar pena. Incluso, peor aún, le echamos la culpa a Dios. Porque si yo he sido creado así y Dios es perfecto, claro, si me ha hecho a mí imperfecto, ya hay una imperfección en Dios. Y le echamos la culpa a Dios. Y en esto somos unos expertos, cuando se nos confronta nuestro pecado concreto, específico. Pero el Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Esa es su obra.
Por eso ha venido. Y esto es lo que Él hace, convencer a pecadores de pecado. Y te hace quedar sin excusas delante de la palabra de Dios, a lo que te está diciendo el Espíritu Santo acerca de ti, de tu naturaleza, de tus obras, de tus pensamientos. Es así como el Espíritu Santo actúa hacia todos aquellos que Él llama soberanamente para la salvación. La verdad de Cristo viene ahora a nosotros por la palabra escrita y predicada. No te va a venir por una voz que tú oigas del cielo, ni por una visión ni una revelación como las que tuvo Pablo. Es por la palabra de Dios, lo que usa el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, la palabra leída. Y mientras leemos y escuchamos, el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes espiritualmente para entender la mente de Dios en lo que leemos y oímos. Y el Espíritu Santo nos revela todas las cosas que son de Cristo. Nos convence que hemos quebrantado la ley de Dios. Cualquier punto de la ley. Ese es el medio que Él usa, la ley de Dios. Si tú te crees que tú puedes guardar la ley de Dios, es imposible. Porque la palabra de Dios dice que en cuanto quebrantes un mandamiento, ya eres culpable de toda la ley. A aquellos a los cuales Dios llama a la salvación, les convence de su pecado. De pecados concretos, pecados específicos, disposiciones en contra de la ley de Dios. Por eso decía el Señor Jesucristo que cuando venga el Espíritu Santo, vendría a convencer al mundo de pecado. Por eso les dice, os conviene que yo me vaya. Aquellos a los que Dios llama, además de convencerles de pecado, les convence también de la situación real en la que se encuentran delante de Dios, del Dios Santo, para que vean que no pueden hacer nada por sí mismos. Y les convence de su situación real. Ahora, si esto es lo que hace el Espíritu Santo, aquí tenemos unas preguntas a las que cada uno debería de responder. ¿Es así como ha actuado el Espíritu Santo contigo? ¿Ha actuado así contigo? ¿El Espíritu Santo ha traído a mi mente pecados concretos, específicos, con nombre propio cada pecado? Cuando he visto la situación en la que me encontraba, el Espíritu Santo me ha convencido, me ha hecho llorar delante de Dios al ver mi condición y situación. ¿Es esto lo que ha producido el Espíritu Santo de Dios en mí? Porque si nunca ha caído sobre ti el peso de tu desobediencia delante de Dios, de tus transgresiones delante de Dios, y el verte delante de la ley de Dios no ha producido una profunda convicción de que eres deudor y estás completamente condenado, si esto no lo ha producido en ti el Espíritu Santo, tú no eres convertido, tú no eres convertida aún. Es más, cuando el Consolador viene a traer luz al entendimiento, te hace ver no solamente los pecados concretos, sino tu situación real en la que te encuentras, en la que el hombre se encuentra delante de Dios. Por eso en Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el testimonio que da el Espíritu Santo. Por eso, no puede haber una obra del Espíritu Santo de convencimiento en aquellos que todavía están ahí como que yo soy bueno, que no soy tan malo como Dios dice. No hay ninguno que se pueda poner delante de Dios y decir, yo he cumplido la ley, ni aún uno. No hay. Y sabemos que estando en esa situación, solo somos salvos por la infinita misericordia de Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Por eso Cristo vino, enviado por Dios el Padre, a salvar lo que se había perdido.
porque nosotros no podíamos salvarnos. No deseábamos ni ser salvados. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Y sabemos que somos salvos porque Dios en su amor, en su soberana voluntad nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo. E hizo que el Espíritu Santo operara un nuevo nacimiento y una nueva vida espiritual para que pudiéramos entender su palabra, para poder ver a Cristo y correr hacia Él como aquel que nos hace falta. Como esa grieta en la roca en la cual somos escondidos del juicio de Dios. Si el Espíritu Santo no ha obrado de esta manera para convencerte de la gravedad de tus pecados delante de Dios, entonces tu corazón se endurecerá cada vez más y buscará toda clase de excusas y se justificará para mantener su posición de terquedad y olvido de la verdad que solo se halla en Cristo. Pero cuando el Espíritu de Dios toma a un hombre y a una mujer y le convence de su pecado, todo su razonamiento, todo lo que puede exponer para justificarse, todo su orgullo es inmediatamente derribado por el Espíritu Santo. Como nos dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Derriba todos esos argumentos que hay en la mente, toda esa altivez en el ser humano, que se justifica a sí mismo. Y cuando eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace llorar como Pablo y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque puede ver no solamente sus acciones, sus hechos, sino sus pensamientos, su corrupción, lo que hay dentro de él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero si esto no es lo que en tu experiencia conoces, es que no has sido llamado a la salvación. Es cuando el hombre se da cuenta de lo terrible de sus pecados. Y más aún, es cuando se da cuenta que no hay nada bueno en él. No hay nada bueno. No hay nada que tengamos. Y la evidencia que una obra poderosa del Espíritu de Dios ha sido hecha en su corazón es eso, de que puede ver que no hay nada en él. Nada que le ayude. El Consolador, el Espíritu de Dios, siempre viene con este poder de convencimiento dentro de los corazones. El Espíritu Santo no vino para que tú tengas experiencias, para que tú sientas algo. El Espíritu Santo no vino a eso. El Espíritu Santo vino a este mundo para dar testimonio de Cristo y para convencer a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. Vino a convencer. Por eso fue crucificado por Cristo. A convencer de pecado. Toma el Evangelio como una espada y la penetra en el corazón sobre aquellos que Dios ha llamado para la salvación. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha convencido de esta manera? ¿O sigues pensando de ti mismo que eres buena persona? ¿Te ha convencido que fuiste concebido en pecado? ¿Que eres por naturaleza hijo de ira? ¿Que Dios sería justo si te condenara? ¿Que Dios seguiría siendo bueno y santo y justo si decide condenarte por toda la eternidad en el infierno? ¿Que no hay nada en ti que pueda mover a Dios sino todo lo contrario? ¿El Espíritu Santo te ha convencido de estas cosas? ¿Te ha convencido de que estás perdido? ¿Que estás como en una cuerda floja, a punto de caerte en el abismo y estrellarte? ¿Te ha convencido de que eres indigno?
Antes de ser convertido por el Espíritu de Dios, el hombre se considera digno de la vida eterna. Que él es digno. Aunque sus afectos sean para el mundo y no para Cristo. Aunque ignore voluntariamente los mandamientos de Cristo y les dé igual, y viva en la impureza, dando rienda suelta a sus deseos y pasiones, él piensa que Dios lo tendrá por digno de la dicha venidera. Pero ese es un error muy grande. Eso es un engaño muy grande de nuestra propia corrupción caída, cuando el hombre está en ese engaño de su corazón, y del diablo también, de los susurros del diablo, como les dijo a Adán y a Eva. No, es que Dios sabe, Dios os está mintiendo. Pues lo mismo, que susurra a los oídos. No, el Señor es bueno, Él es amor, Él es grande en misericordia, Él tendrá misericordia de todos, porque todos son sus hijos. Pero cuando es iluminada la mente de este hombre, de esta mujer, por el poder de Dios, considera que es indigno, y que es justo que Dios lo condene por toda la eternidad. Podría decir, junto al ladrón de la cruz, nosotros a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es lo que merecemos. Y cuando el Señor te convence de pecado, eso es lo que me pasó a mí. Llegó un momento que yo pensaba que era más justo que Dios me enviara al infierno. Y más gloria iba a ser para Él. Pero no, más gloria iba a ser salvarme de mis pecados. Más gloria para Él. Pero yo llegué que era más justo por mis pecados, por mis engaños, por mi falsa religión en la que vivía. Y este hombre, esta mujer puede decir con toda seriedad y determinación: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Ese es el testimonio de Dios. Que no hay justo ni aun uno. Y eso lo convence el Espíritu Santo. O como el hijo pródigo cuando se acercó a su padre, una vez que volvió en sí, que ahí vemos una obra del Espíritu Santo también, nos está diciendo el Señor. Dice que el joven volvió en sí. Y fue a su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Te has visto a ti mismo aborreciéndote tu propia justicia? ¿Aborreciendo tus obras? ¿Aborreciendo tu propia dignidad? ¿Te ha hecho ver el Espíritu de Dios que aunque dieres todo lo que tienes a los pobres, no conseguirías acercarte en una milésima al reino de Dios? Aunque dieras todo, aunque dieras tu vida. ¿Has podido comprobar que todos los argumentos que puedes buscar para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro están fuera de ti? Que no hay nada en ti que mueva a Dios a tener misericordia de ti. Si Dios tiene misericordia de ti, es porque Él quiere. Está fuera de ti. Que no tienes nada a tu alcance, que no tienes nada de ti que puedas aportar a Dios para que sea propicio a ti. No hay nada. Así que desiste de tu propia justicia, de tu bondad. Desiste. Si piensas de esa manera, no sigas por ahí, no sigas por ese camino. Esa es la puerta ancha de la religión falsa. El querer salvarte a ti mismo. El pensar que ya eres cristiano porque lees la Biblia, porque haces alguna oración, porque te juntas con cristianos. Esa es la puerta ancha. Y ese es el camino que lleva a la eterna perdición. El confiar en tu propia justicia, en tu propia bondad, en despreciar lo que Dios dice, el testimonio de Dios, que dice que es todo hombre, toda mujer.
El Espíritu Santo hoy sigue haciendo la obra que se le encomendó. Hasta el día de hoy. Él sigue convenciendo a pecadores. Y sigue hablando por la palabra de Dios. Él sigue guiando a hombres y mujeres pecadores a orar pidiendo misericordia al Dios Altísimo. Y es a través de la palabra que revela el gran amor de Dios hacia los pecadores. Y presenta la única salvación que hay, que es Cristo. Es la única salvación. No hay otra salvación. Solamente Cristo. Nos presenta al justo muriendo por los injustos. Al bueno por los malos. Y cuando abre nuestros ojos y podemos ver esto, podemos ver al Hijo de Dios, al Cordero inmolado por nuestros pecados. Y esto nos asombra, nos humilla y quebranta nuestro corazón. Que el Hijo de Dios tomase nuestro lugar y fuese castigado para que nosotros fuésemos justificados. El Hijo de Dios, el Dios encarnado, siendo castigado por Dios y por los hombres, para que nosotros fuésemos perdonados y reconciliados. ¿Querrás tú salvarte por tus propios medios e ignorar y despreciar lo que Dios ha provisto? Sería una necedad, ¿verdad? Que el hombre pretenda salvarse por sí mismo. Pues estos son los medios que usa el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio, la lectura de la Biblia, orar a Dios para que tenga misericordia de ti. Usa estos medios, aprópiate de ellos, úsalos, pues están disponibles para ti y para todos, sin excepción. Ese es el camino por el que debes de andar. Viniendo a la iglesia, porque ahí es donde se predica la palabra de Dios. Y es donde el Espíritu Santo puede, una palabra, un himno, un llamado, y puede pasarte como el joven pródigo que volvió en sí y fue quitado ese velo y fue dada vida por el Espíritu Santo. Hermanos, estamos amparados por nada más ni nada menos que por la tercera persona de la Trinidad, para que hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. Espero que hayamos sido convencidos que sin su obra, sin su participación, sin su guía, sin su apoyo, es imposible para nosotros hacer nada. Nada. No hay ningún bien que recibamos de Dios si no es traído a nosotros y forjado en nosotros por el Espíritu Santo. Ni hay en nosotros algún bien hacia Dios, alguna fe, algún amor, obediencia a su voluntad, sino lo que somos capacitados para hacer por el Espíritu Santo de Dios. Porque en nosotros, que es nuestra carne, no hay nada bueno, como Pablo nos dice, aun siendo creyentes, porque sabemos que todavía el pecado mora en nosotros. La promesa del Espíritu Santo bajo el Evangelio es para todos los creyentes y no solo para algunos especiales. Se nos enseña a orar para que Dios nos dé de su Santo Espíritu, para que con su ayuda podamos vivir para Dios en la obediencia santa que Él requiere, ya sea en tu hogar como padres, enseñando a tus hijos con toda enseñanza, disciplina y corrección con la palabra de Dios, y siendo ejemplo, ustedes padres, con sus hijos, el testimonio, que vean un matrimonio que se respeta, que la mujer sabe cuál es su lugar y que el padre sabe cuál es su lugar. Y tengan temor a la palabra de Dios. Necesitan la intervención del Espíritu Santo para ello, porque es una tarea muy ardua. Y ya sea en la iglesia, con la responsabilidad cada domingo de predicar, en la escuela dominical, en la aplicación del Evangelio, que a veces tan difícil resulta por nuestras debilidades, repitiendo muchas veces lo mismo, pero no nos cansamos, o no nos deberíamos de cansar. Tenemos que recobrar fuerzas del Espíritu Santo. Como Pablo decía, no me cansaré de repetirle las mismas cosas. Y Pedro también. Necesitamos que
el Espíritu Santo nos capacite para ello y nos ayude en nuestras debilidades, a que perseveremos hasta que veamos frutos, si el Señor quiere hacernos ver fruto en las almas que están con nosotros. Podamos ver que los hermanos crecen también en carácter piadoso, viviendo por fe y confiando en el poder de Dios, orando por nuestros familiares, predicándoles el Evangelio, esperando que el Espíritu Santo haga la obra que Dios lo encomendó aquí en la tierra. En nuestros tratos los unos con los otros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, porque somos pecadores y nos ofendemos muchas veces. Seamos guiados a un arrepentimiento y a perdonarnos los unos a los otros, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer y descansando en Él. Así que, hermanos, cobremos ánimos porque no estamos solos, estamos con el Señor, y el Señor nos ha dado al Consolador, al Espíritu Santo. Vamos a terminar.